Continuamos con el curso de abordaje multidisciplinario del paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular. En este módulo vamos a hablar de las nuevas guías de tratamiento de diabetes y su abordaje terapéutico inicial. Tomamos como referencia las guías publicadas por la Asociación Americana de Diabetes este año en la revista Diabetes Care. Hablamos de consideraciones generales. Se deben tener en cuenta a la hora del manejo de una persona con diabetes el contexto social, incluida la interrogar sobre la inseguridad alimentaria y las barreras financieras que pueda tener el paciente en este caso. Es importante considerar 5 puntos a la hora de manejar el lenguaje de comunicación con cada paciente que tenga esta enfermedad. Por un lado, usar un lenguaje adecuado, neutro, sin juzgar y basándose en acciones y en la fisiopatología. De ninguna manera estigmatizar, debe ser el lenguaje inclusivo, respetuoso y sólido, favoreciendo la relación entre el paciente y su proveedor, y centralizar obviamente en la persona, hablar de persona con diabetes y jamás hablar de paciente diabético. En relación a la prevención, existen intervenciones, en el caso de prediabetes, con fundamentalmente cambios en el estilo de vida, pero en forma intensa. Esto está basado en el estudio de Diabetes Prevention Program, DPP, de manera de alcanzar y mantener un 7% de pérdida del peso corporal, realizando actividad física intensa a moderada, como por ejemplo el caminar a paso ligero, moviendo el cuerpo y una forma más acelerada que lo habitual, al menos 150 minutos por semana. En cuanto a la intervención farmacológica, el uso de metformina se debe considerar cuando existen además algunos otros factores asociados como obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 35, que tenga más de 60 años, o mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. El uso prolongado de metformina, recordemos que puede asociarse con déficit de vitamina B12 y habría que considerar medir esta vitamina, especialmente en aquella población susceptible que tenga anemia megaloblástica o neuropatía periférica. Manejo del estilo de vida. Los objetivos nutricionales deben promover hábitos de conducta alimentaria saludables, proporcionando porciones adecuadas de alimentos con variedad de nutrientes y para lograr mantener un peso corporal adecuado con objetivos metabólicos no solo de glucosa, sino también de presión arterial individualizados y retardar o prevenir complicaciones crónicas de la diabetes. Respetar preferencias personales asociadas a aspectos culturales y principalmente tener en cuenta el acceso a los alimentos saludables. En cuanto al balance energético, una pérdida de peso es recomendable, más del 5%, combinando reducción de ingesta calórica y cambios en el estilo de vida en personas con sobrepeso u obesidad, tanto en diabetes como en prediabetes. Se recomiendan participación en programas de intervención para facilitar el descenso de peso. Los carbohidratos ricos en fibras como vegetales, frutas, legumbres y granos enteros también son recomendables. Evitar la ingesta de bebidas azucaradas, incluidos los jugos de frutas. Recordemos que es mejor comer la fruta entera que el jugo de estas frutas. Fomentar elementos de la dieta mediterránea ricas en grasas mono y poliinsaturadas. Ingerir alimentos ricos en ácidos grasos de cadena larga como los que se encuentran en pescados, nueces, semillas, recomendables para prevenir o tratar enfermedades cardiovasculares. En relación al alcohol, lo ideal es que no ingieran alcohol, pero los que ya ingieren alcohol, recomendar no más de una copa para mujeres o 2 copas para hombres por día. Advertir sobre el mayor riesgo de hipoglucemia con la ingesta de alcohol para aquellos que estén con insulina o secretagogos, y al igual que en la población general, el consumo de sodio debe ser limitado a menos de 2.300 miligramos por día. En relación a la actividad física, es recomendable hacer actividad física tanto para personas con diabetes tipo 1 como para personas con diabetes tipo 2. Se recomienda realizar 150 minutos o más de actividad aeróbica moderada o vigorosa por semana, distribuidos al menos en 3 veces por semana, no teniendo más de 2 días consecutivos sin actividad. Reducir el sedentarismo, interrumpiendo el tiempo de estar sentado cada 30 minutos, por ejemplo, en su actividad laboral. Y es interesante, obviamente, combinar dieta y actividad física, estableciendo estrategias para lograr un déficit energético de 500 a 750 kilocalorías por día, especialmente, obviamente, en las personas con obesidad. En relación a los objetivos glucémicos, se sigue recomendando una hemoglobina glicosilada A1C
menos de 7,0%. Esto es razonable como un objetivo para adultos. Podemos ser más exigentes, por ejemplo, menos de 6,5 para aquellos pacientes en los cuales no haya un mayor incremento en el riesgo de hipoglucemia ni que entren en polifarmacia, aquellos que tengan mayor expectativa de vida y que estén tratados con cambios de estilo de vida y metformina. Y una hemoglobina glicosilada menos exigente, por ejemplo menos de 8, en pacientes con antecedentes de hipoglucemia severa o poca expectativa de vida. Ahí vemos en el cuadro, la recomendación general es una A1C menor a 7, una glucosa preprandial entre 80 y 130 y una glucosa postprandial menor a 180 miligramos por decilitro. En este cuadro vemos cómo los objetivos glucémicos se adaptan a cada situación particular del paciente. Por un lado, la hemoglobina glicosilada puede ser más estricta, o sea, el objetivo puede ser de hemoglobinas glicosiladas menores a 7, cuando el riesgo de hipoglucemia o efectos adversos es bajo, o por ejemplo cuando no hay comorbilidades relevantes. Y por otro lado, hay situaciones que son potencialmente modificables, como por ejemplo que el paciente tenga una actitud y expectativa de esfuerzo terapéutico muy adecuada, podemos también ser más estrictos con la hemoglobina glicosilada. Y por otro lado, tienen implicancia también el acceso, los recursos y el sistema de soporte del paciente. Debemos evaluar el riesgo de hipoglucemia en cada paciente, especialmente en aquellos que reciban fármacos que se relacionen con hipoglucemia, donde haya insuficiencia renal o hepática, y en distintas situaciones, teniendo en cuenta el tiempo de duración de la diabetes, si es un adulto mayor, si presenta deterioro cognitivo, o cómo está en este paciente la respuesta de contrarregulación. Hay casos en la percepción de hipoglucemia donde el paciente no advierte que está en presencia de una hipoglucemia por estar alterado este sistema hormonal de alerta ante la aparición de una hipoglucemia. Otras situaciones como discapacidad o la ingesta de alcohol y la polifarmacia. Existen distintos niveles de hipoglucemias. El nivel 1 es cuando una glucosa es menor a 70 pero se mantiene arriba de 54. El nivel 2 es menor a 54 y el nivel 3 de hipoglucemia es cuando, independientemente del valor de glucosa en sangre, aparece un evento severo donde se altera el estado mental y físico y requiera asistencia de otra persona para salir de este cuadro. En relación al tratamiento farmacológico para el control glucémico, la guía de la Asociación Americana de Diabetes realiza las siguientes sugerencias. Debemos considerar el uso temprano de insulina en aquellas personas que estén bajo un cuadro catabólico, con glucemias elevadas y pérdida de peso, o cuando una hemoglobina glicosilada sea muy elevada, por ejemplo mayor a 10%, o sus glucemias mayores a 300. Considerar el inicio con 2 fármacos en aquellos pacientes con una A1C 1.5 por encima del target propuesto. El aproximamiento farmacológico debe centrarse en el paciente, evaluando las comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia, su peso corporal y también tener en cuenta otros factores como los costos, efectos adversos y las preferencias del paciente, en algunos casos especialmente a la hora de administrar fármacos inyectables. El algoritmo de tratamiento hipoglucemiante en diabetes tipo 2 propuesto es el siguiente. Como primera línea, cambios de estilo de vida y metformina. Y luego se dan 2 situaciones particulares. Si está presente o no la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular y enfermedad renal crónica establecida, como vemos ahí en el recuadro rojo. Si el predominio es de la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular, las opciones propuestas son agonistas del GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Aquellos grupos de drogas, aquellas drogas que hayan tenido beneficio cardiovascular probado. En el caso del que el predominio sea de insuficiencia cardíaca o enfermedad crónica renal, lo que se indica es, en primer lugar, inhibidores de SGLT2 o agonistas del GLP-1. Cuando no hay enfermedad cardiovascular o renal establecida, surgen 3 situaciones. Por un lado, en caso de ser necesario reducir el riesgo de hipoglucemia, se recomienda alguno de estos 4 fármacos: inhibidores de PP4, agonistas del GLP-1, inhibidores de SGLT2 o tiazolidinedionas. Cuando necesitemos minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida de peso, hay 2 grupos de fármacos que están indicados: los agonistas del GLP-1 y también los inhibidores de SGLT2. Existen situaciones donde el costo pasa a ser un factor importante por la accesibilidad. Acá hay 2 grupos de drogas que tienen alta eficacia
y bajo costo, las sulfonilureas y las tiazolinedionas, recomendando las sulfonilureas a aquellas con menor riesgo de hipoglucemias o, en el caso de las tiazolinedionas, a la pioglitazona. Y luego, en cada grupo establecido, si no se logra el objetivo terapéutico de hemoglobina glicosilada, se va sumando una segunda o tercera droga en estos casos. Si fracasan la terapia doble o triple, podemos recomendar las terapias inyectables si estas no fueron utilizadas. Se recomienda como terapia inyectable de inicio al agonista del GLP-1 sobre la insulina basal, basado en tener menor incremento de peso y menos hipoglucemias. En el caso de que esta terapia ya haya estado establecida, pasamos directamente a la insulina basal, pudiéndose utilizar insulina NPH, de Temir, insulina glargina o de Gludec. Y luego, si la hemoglobina glicosilada se encuentra aún fuera de objetivo, buscamos controlar las excursiones de glucosa a nivel prandial, indicando justamente insulinas de acción rápida antes de la comida en forma inicial de la comida que más exacerba la glucosa postprandial. En este cuadro vemos en forma gráfica la particularidad de cada grupo farmacológico, de acuerdo a la eficacia, la prevalencia de hipoglucemias y su implicancia en lo que es factores cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y en la patología renal. Vemos que en cuanto a la eficacia, la metformina, los agonistas del GLP-1, las tiazolinedionas, las sulfonilureas tienen alta eficacia para reducir la hemoglobina glicosilada y las insulinas son las más eficaces en este aspecto. La mayoría de las drogas, especialmente de la nueva generación, no se asocian con hipoglucemias. Sí pueden presentar hipoglucemias las sulfonilureas y obviamente las insulinas. En relación a la metformina, tienen un potencial beneficio en la enfermedad cardiovascular demostrado por el estudio UKPDS y el estudio de seguimiento del UKPDS. Un impacto neutro sobre la insuficiencia cardíaca y también sobre la progresión de enfermedad renal crónica. Debe ajustarse la dosis en el caso de insuficiencia renal, no indicándose metformina cuando el clearance es menor a 30. Los inhibidores de SGLT2 demostraron beneficios cardiovasculares en la insuficiencia cardíaca y también en enfermedad renal crónica, especialmente los estudios relacionados con empagliflozina y canagliflozina. Debemos ajustar dosis en caso de insuficiencia renal. Los agonistas del GLP-1 tienen un efecto neutro la lixsenatide, pero hubo beneficios con liraglutide mayor que con semaglutide y que con exenatide LAR. Un efecto neutro sobre la insuficiencia cardíaca y un beneficio demostrado con liraglutide en lo que es progresión de enfermedad renal crónica. Los inhibidores de PP4 tienen un efecto neutro sobre lo que es enfermedad cardiovascular y con la saxagliptina y alogliptina hay un potencial riesgo de empeorar la insuficiencia cardíaca con algunos reportes de más porcentaje de pacientes que tuvieron internación por insuficiencia cardíaca. Es neutral su acción sobre la progresión de enfermedad renal crónica y debe ajustarse la dosis en caso de insuficiencia renal con sitagliptina, vildagliptina y saxagliptina, no así con linagliptina. En el caso de tiazolinedionas hay un potencial beneficio de lo que es enfermedad cardiovascular con pioglitazona, pero un aumento de riesgo en lo que es insuficiencia cardíaca, no debiéndose ajustar la dosis de insuficiencia renal y teniendo un efecto neutro sobre la progresión de enfermedad renal crónica. En las sulfonilureas mencionamos que es neutral en cuanto al efecto cardiovascular e insuficiencia cardíaca y renal, pero debemos ajustar la dosis en insuficiencia renal y no se recomienda en esta situación utilizar glibenclamida. Y obviamente el efecto es neutro con las insulinas, pero debemos ajustar la dosis cuando se deteriora el clearance de creatinina. En relación a los adultos mayores, debemos considerar 3 tópicos de importancia. Los objetivos glucémicos deben adaptarse a las condiciones particulares de cada individuo. Debemos realizar un screening focalizando si existe deterioro cognitivo temprano y deben evitarse las hipoglucemias en esta población ajustando los objetivos glucémicos y las intervenciones farmacológicas. Existen 3 grupos de pacientes según el estatus en lo que es adulto mayor. Si el estatus es saludable, donde hay pocas coexistencias de comorbilidades y sin deterioro cognitivo, es racional
tener una hemoglobina glicosilada menor a 7,5. Cuando el estatus es intermedio, lo razonable es tener una glicosilada menor a 8, y cuando es muy complejo, donde la expectativa de vida es limitada, lo que se recomienda es tener una hemoglobina glicosilada menor a 8,5. En relación a la metformina, que es la primera droga indicada por estas guías y la mayoría de las guías, se menciona que es el agente farmacológico preferible en el inicio del tratamiento de la diabetes tipo 2. Una vez iniciada debe mantenerse durante todo el tiempo, salvo que sea contraindicado o haya que retirarla por intolerancia, y se mantiene junto a todos los agentes que se vayan incluyendo, incluido la insulina. El uso prolongado de metformina puede asociarse con déficit de vitamina D, por lo tanto, como dijimos, hay que medir vitamina B12 plasmática, especialmente en aquellos sujetos con anemia o neuropatía. Como dijimos, todas las guías prácticamente coinciden en posicionar a la metformina como primera línea farmacológica en el tratamiento de diabetes tipo 2, esto basado en la efectividad, en la implicancia en el peso, que tiende a tener un efecto neutro sobre el peso o un leve reducción de peso, beneficios cardiovasculares, seguridad, posibilidad de combinarlo con cualquier fármaco, y también mencionan obviamente el tema de costo. El acceso es un tema importante y está enfocado prácticamente en las guías que disponemos en la actualidad. El bajo costo de un medicamento se relaciona con la accesibilidad del mismo. Está mencionada prácticamente por todas las guías como una propiedad a tener en cuenta. Se puede respetar la accesibilidad siguiendo una secuencia lógica de prescripción y la importancia de optimizar el rendimiento de cada fármaco y de los fármacos, justamente acompañándolos con cambios en el estilo de vida. La metformina es de alguna manera el patrón oro dentro de los fármacos para la diabetes, y se utiliza desde el año 1957 y fue aprobada por la FDA en 1995. No se metaboliza y se elimina por vía renal, por secreción tubular y filtración glomerular, y puede interferir en su eliminación con algunos fármacos catiónicos como la dioxina, en este caso, o la vancomicina. Interfiere, como dijimos, con la absorción de vitamina B12. Es interesante tener en cuenta algunos aspectos farmacocinéticos, especialmente relacionados con su participación o su implicancia con los transportadores celulares de drogas. Recordemos que la metformina ingresa principalmente por el transportador catiónico de cationes orgánicos tipo 1 o CT1 hacia el enterocito, y luego por diversos transportadores va participando, acompañando este transporte hacia el hepatocito y de ahí a el epitelio renal para ser eliminado por orina. Si existen algunos polimorfismos, como el polimorfismo del OCT1, este puede tener implicancias en reducción de la eficacia clínica y aumentar los efectos adversos, porque va a hacer que se acumule a nivel intestinal y así generar efectos de intolerancia digestiva. Y también pueden alterarse disminuyendo su excreción renal. Recordemos que si bien la principal acción es a nivel hepático, reduciendo la gluconeogénesis hepática, existen otras acciones. Reduce la absorción intestinal de glucosa, aumenta el consumo periférico de glucosa, reduce la insulina plasmática en ayunas e incrementa la sensibilidad a la insulina. Lo más importante es que reduce la glucemia sin incrementar el riesgo de hipoglucemia. Estas son las acciones de la metformina en el hígado. Una vez que la metformina ingresa al hepatocito a través de un transportador específico denominado OCT1, actúa principalmente a nivel mitocondrial, inhibiendo al complejo 1 de la cadena respiratoria. Esto cambia el perfil energético del hepatocito, aumentando el nivel de AMP y reduciendo los niveles de ATP. Este cambio energético genera una inhibición de las reacciones enzimáticas a distintos niveles de la gluconeogénesis, disminuyendo así la producción hepática de glucosa. Además, la metformina activa la AMP quinasa, ya sea en forma indirecta por el aumento del ADP o en forma directa vía un mecanismo lisosomal. Finalmente, inhibe la lipogénesis y fomenta la oxidación de ácidos grasos. Otros efectos, como dijimos, son efectos endoteliales relacionados con factores de coagulación, con reacciones inflamatorias, mejorando la función endotelial y de alguna forma la dislipidemia. Las acciones a nivel intestinal se relacionan con dos puntos. Por un lado, con la eficacia, pero también con los efectos adversos.
Los efectos directos estarían relacionados con la captación de glucosa y metabolismo, pero hay efectos indirectos de la metformina que mejoran el perfil glucémico, especialmente aumentando el GLP-1, los ácidos biliares y modificando el perfil de la microbiota. Como vemos en el cuadro celeste, abajo mejora el perfil de microbiota, aumentando el butirato y el propionato, y esto hace que, de alguna forma, disminuya la gluconeohepática, el peso y el apetito. Pero como dijimos, las acciones intestinales de la metformina también son las responsables de sus efectos adversos, alterando el transporte de algunas sustancias, aumentando la concentración local de metformina en el enterocito y haciendo que también la alteración de la microbiota pueda ocasionar efectos adversos como, en algunos casos, la diarrea. Es interesante en estudios en animales que se vio que existe cierta acción de la metformina antes de que llegue a la circulación portal, por lo tanto descartando la acción en ese momento a nivel hepático. Existirían acciones antes de que llegue la metformina a actuar a nivel hepático. Y esto parece ser relacionado con una estimulación directa del receptor del GLP-1 activando la proteína quinasa A y vía nervio vago llega al sistema nervioso central al bulbo y de ahí genera vía eferente un impacto sobre el hígado reduciendo la gluconeogénesis. En relación al peso corporal, sabemos que hay drogas que aumentan el índice de masa corporal, como la sulfonilurea, la TZD y la insulina, y otros que bajan, como los agonistas del GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. ¿Dónde se ubica la metformina? En un impacto neutro sobre el peso corporal, y algunos estudios mostraron que puede tener una leve reducción del peso. La metformina tiene un impacto neutro, al igual que lo tienen los inhibidores de PP4 o la combinación de agonistas de GLP-1 junto con insulina. El estudio UKPDS, ustedes saben que es el estudio más importante que se realizó en personas con diabetes tipo 2, y después hubo un follow-up de 10 años que tuvieron interesantes resultados. Respecto a la metformina, el UKPDS inicial mostró que en el grupo intensivo hubo una reducción del 16% del riesgo de infarto de miocardio, pero no tuvo significancia estadística. Y en el grupo con sobrepeso hubo una reducción con significancia estadística tanto para el infarto como para la muerte, en un 39% y 36% para la muerte de todas las causas. En el follow-up de 10 años, la metformina mantuvo esta significancia en lo que es reducción de infarto y de muerte por todas las causas. Ustedes van a ver que existen muchos reportes con un número de UKPDS, y el relacionado con metformina es el reporte UKPDS 34, donde habla de la significancia estadística para reducir complicaciones microvasculares, riesgo de muerte relacionado con diabetes y riesgo de muerte de cualquier causa. Recordamos que los efectos adversos de la metformina principalmente son los gastrointestinales. Estos son los más frecuentes. Los pacientes pueden manifestar náuseas, vómitos, anorexia, diarrea o distintos tipos de manifestaciones como distensión abdominal, incluso sabor metálico. La anemia megaloblástica por déficit de B12, si bien puede estar descrita, es poco frecuente. Sí es frecuente la disminución de la absorción de vitamina B12, registrándose casi en un 18-19% de los pacientes una disminución de esta vitamina en sangre, pero luego de por lo menos 2 a 3 años de estar ingiriendo la metformina. La acidosis láctica es el efecto más temido, pero es poco frecuente, especialmente si se toman las restricciones correspondientes. En relación justamente a acidosis láctica, la metformina aumenta un 35% la producción de lactato. Se reporta acidosis láctica entre 1 a 47 casos cada 100.000 pacientes por año. El inconveniente es que tiene una alta mortalidad, cercana al 50%. La dosis terapéutica, la concentración terapéutica de metformina es menor a 2 miligramos por litro y entra en riesgo de acidosis láctica cuando la concentración en sangre es muy alta, más de 5 miligramos por litro. La Cochrane no encontró incremento de riesgo en acidosis láctica con metformina. Como dijimos, los efectos digestivos son los más frecuentes. Aproximadamente un 25% de los pacientes que reciben metformina tienen algún tipo de efecto gastrointestinal, pero solamente un 5% tienen que discontinuar por no tolerarla. Y el déficit de vitamina B12 más o menos es de un 19% de reducción al compararla con placebo. Para mejorar la tolerancia digestiva,
Se suele recomendar ingerir la metformina después de las comidas, cambiar de presentación, utilizar, por ejemplo, las presentaciones de liberación prolongada que hacen que de alguna forma la metformina sea más tolerable. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos y no pensar que el paciente es intolerante a la metformina ante la presencia del primer síntoma digestivo. Se recomienda en estos pacientes empezar con dosis crecientes. Uno puede empezar con 500 miligramos y de a poco tratar de llegar a la dosis terapéutica habitual, que es de 2000 miligramos por día. Las contraindicaciones deben estar siempre presentes de manera de justamente evitar la aparición de acidosis láctica. En insuficiencia renal, ahora dijimos que la Asociación Americana de Diabetes ha hecho una advertencia de no utilizarlo con un clearance mucho más tolerable, o sea, menor a 30 de clearance de creatinina, no habría que darla. Pero en clearance menor a 60, uno debe ir reduciendo la dosis y estar muy atento a, en todo caso, tener que retirarla. También está contraindicado en hepatopatía severa, en pancreatitis, tener en cuenta el etilismo y estados hipóxicos como el EPOC o la insuficiencia cardíaca en grados 3 y 4. También cuando el paciente se interna, ya sea por una cirugía o una intercurrencia, debiéramos retirar la metformina y también en estudios de contraste iodado tomar la precaución de retirar la metformina para evitar algún tipo de efecto adverso relacionado con lo que es renal. Como ventajas de la metformina decimos que reduce las complicaciones macrovasculares mostrados en el estudio KPDS. Tiene una disminución de peso o al menos un efecto neutro, no da prácticamente hipoglucemias y mejora los componentes tanto metabólicos como vasculares. Se puede asociar con todos los hipoglucemiantes orales e incluido la insulina. Como desventaja, las contraindicaciones, debemos estar atentos a no administrarlo en pacientes que no lo deban recibir. Los efectos adversos gastrointestinales son frecuentes y la acidosis láctica es un efecto adverso serio potencial, pero prácticamente en la actualidad casi no hay reportes de los mismos. Y a manera de resumen, podemos decir que la metformina es una molécula antigua que logró posicionarse en primera línea de tratamiento para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Presenta interesantes efectos más allá del descenso de la glucemia. Conocer su farmacocinética es fundamental y sorprendentemente se posiciona no solo para la población con diabetes tipo 2, como verán seguramente en reportes futuros. Muchas gracias.